Digamos, vamos a ver Isaías. Decime algo que Dios nos dice que no tenemos que hacer. Cometer pecados. Ajá. ¿Y algo que sí tenemos que hacer? Predicar la palabra de Dios. Muy bien, así mero. Se ganó un chocolate. Se ganó su chocolate, Isaías, perdón. ¿Por qué? Ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué un pollino y no un caballo? ¿Por qué? Tú no. ¿Por qué un pollino y no un caballo? Un caballo era más elegante, bonito. Dígalo. ¿Qué dijo? No escuché. Que era lo que contaban los reyes antes, en ese tiempo, en esa época. Eso Dijo la Biblia. lo dijo Lili. Ah, muy bien, Lili. Se ganó una sorpresa. Pero no se lo va a comer ahorita. Entonces, sí. Miremos algunas de las características de los burritos o pollinos, como se le quiera llamar. Fíjense que dice que son dóciles y complacientes. Son utilizados como animales de carga y muchas veces hacen su trabajo es muy duro y no tienen posibilidad de descanso. Son animales que soportan condiciones de vida y de trabajo para los que otros animales lo consideran imposible. Los prejuicios alrededor del burro han convertido su nombre en un insulto. Pero yo creo que aquí insultamos al burro. Pero en realidad son animales muy inteligentes y avispados. Sí, ¿verdad? Que eran muy listos los burros. Cuando se les da la oportunidad, demuestran ser muy listos y son capaces de resolver problemas complejos. Además, tienen una gran memoria que les permite recordar lugares y rutas que siguieron. Entonces, era un animal muy listo que iban a utilizar. En la antigüedad, como dijo Lili, que se me adelantó, en la antigüedad los reyes utilizaban este animalito. ¿Pero por qué? Porque cuando llegaban en un burrito, ¿qué significaba que un rey llegara en un burrito? Se asociaba con humildad y paz. Cuando el rey iba en paz, no iba a pelear. Cuando el rey iba en paz, llegaba en un burrito. Eso era. Antes, en la Biblia también se utilizaba que también los reyes iban en burritos. Hasta Salomón, que Salomón fue el que introdujo los caballos. Eso, por si lo quieren ver y lo miran en su casa, está en Jueces 10:4. ¿Cuál? Jueces 10:4, mi amor. Hermano Jaimito, por favor. Otro aspecto importante para resaltar es lo que se establece en este versículo: el Señor y los necesita Jesús, y los necesita. Jesús, sin dejar de lado su soberanía, había tomado una naturaleza llena de necesidades. Sin embargo, estando en necesidad, seguía siendo el Señor y podía ordenar a sus súbditos y requisar su propiedad. ¿Qué aprendo yo de esta parte? Vamos a ir aprendiendo por pocos. Lo que yo aprendí en esta parte, de este burrito, es que me tengo que dejar domar. Por Dios. Tengo que dejar esa rebeldía, esas cosas que no le gustan a Dios, dejarlas. Porque Dios quiere andar conmigo. Otra cosa
que aprendí es que Jesús vino en un burrito, en su primera venida. En la segunda venida, Va a venir un cordero, ¿va a venir en cómo? un caballo, Un caballo. porque viene Viene a hacer justicia, no viene en paz. no viene en paz. La primera venida, Jesús vino en paz. La segunda, va a venir el caballo a hacer justicia. Esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Cuando digo, estamos leyendo el versículo 4 y 5, vamos a leer de Mateo 21. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cumplió la promesa, se cumplió la promesa que se había dicho, pero en la anterior vimos que decía lo dicho por el profeta. ¿Qué profeta? ¿Quién? ¿Alguien por ahí dijo algo? Isaías. ¿Quién más? Sí, muy bien. ¿Pero qué otro profeta lo dijo? No. Ajá, la Lic. ¿Qué otro profeta lo dijo? Zacarías. Zacarías. Pero quiero que notemos algo. Vamos a Zacarías 9:9. Todos abran su Biblia en Zacarías 9:9. Y vamos a dejar puesta esa imagen ahí. Dice Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué encuentran diferente de lo que dice Zacarías a lo que dice Mateo? Es una escuela, entonces vamos a aprender y tenemos que utilizar nuestra Biblia. Hay algo, dos palabras. Que viene el Salvador, que vendrá. Salvador. ¿Qué es? Salvador, ¿y qué otra? Humilde. No. ¿Ah? Rey. No. Rey Salvador. Justo. Justo y Salvador. Justo. Justo y salvador. Muy bien. Ustedes sí pusieron atención. Mi papá y la hermana Emily. Sigamos viendo qué nos dice lo de la clase. Hermano Jaime. Mateo pretende que la imagen de Jesús sobre un asno humilde, en vez de un caballo, un animal más grande y rápido, apropiado para un soldado, transmita su elemento esencial como Mesías. Fíjense que aquí dice, Jesús viene humilde y sencillo. ¿Qué aprendo yo acá? Viene humilde y sencillo. Teniéndolo todo, siendo el dueño del cielo, el mar, las estrellas, el mundo, humildad. Humildad. A veces nosotros nos creemos, es que yo tengo dinero, yo tengo trabajo, yo tengo esto, yo tengo mis estudios, yo tengo una profesión. Nos creemos y no somos nada. No somos nada ni nadie. No somos humildes. Eso es lo que tenemos que aprender. Humildad de aquel Dios que teniéndolo todo, por amor vino acá a nosotros. Se despojó de todo y vino acá, por amor. Miremos qué dice los versículos 6, del 6 al 8. Es el tipo de Mesías que nació en un establo en vez de un palacio,
que no tiene dónde recostar la cabeza, Mateo capítulo 8, versículo 20, que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, Mateo capítulo 20, versículo 28. La imagen de Jesús sobre un pollino proclama su ministerio de servidumbre. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Voy a regresar un poquito porque se me pasó algo. Fíjense que en el versículo 3 dice, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. ¿Tenía necesidad de algo Jesús? Sí. Tenía necesidad del pollino para poder transportarse. Para que se cumpliese la profecía. ¿Tenemos nosotros necesidades? Sí. ¿Sabe Jesús que tenemos necesidades? ¿Cuántos tenemos necesidades materiales? Todos. ¿Necesidades espirituales? Pero tienen que prevalecer las necesidades espirituales. Esas, sobre todo. Esas son las que tienen que prevalecer. Porque nosotros decimos, Señor, necesito carro, necesito trabajo, necesito dinero, necesito... Pero ¿qué hay de mi necesidad espiritual? Señor, ábreme los ojos para que yo pueda impartir tu palabra. Ábreme los ojos para que tú me hables cuando yo hablo esto. Continuemos. Primero, durante toda la travesía tendían sus mantos en el camino, y cuando el asna y el pollino pasaban sobre ellos, los recogían y los volvían a tender en el camino. Qué honor, ¿verdad? Yo quiero que nos imaginemos esa entrada. Cuando Jesús va entrando con los pollinos, con el pollino con el burrito, y entra. La gente va tirando sus mantos. ¿Es una seña de qué? De respeto, de reverencia. Me voy a quitar el abrigo y, Señor Jesús, yo quiero que pases tú por él. Pasa tú ahí. Me estoy despojando yo de las cosas. Me despojo yo de todo eso. Conectó el micrófono. Es que no lo tengo. ¿Qué sigue diciendo, hermano Jaimito? Segundo, otros cortaban ramas de los árboles y también las tendían en el camino. Es signo aquello era símbolo de victoria. Una victoria. No iba a entrar como las otras veces. Esta iba a ser la última vez que iba a entrar. Y tendían eso. Miremos acá una imagen. La gente estaba alegre. Jesús estaba alegre. Ajá. Porque estaban entendiendo, le estaban dando la bienvenida. Cortaban ramas de árboles. No se dice qué ramas, pero se supone, los historiadores dicen que eran ramas de olivo, porque iban a ascender al Valle de los Olivos, lo que vimos al principio. Y por si no sabían, les voy a decir 3 características de los olivos. Tardan en dar fruto. Pongan atención porque los niños después les voy a preguntar. Los olivos tardan en dar fruto, hay que podarlos constantemente y solo crecen en el desierto. Más o menos como los cactus, fíjate.
Entonces, ellos estaban aquí, en esa imagen, miramos que están sirviendo a Jesús. ¿O no? ¿Verdad que sí? ¿Tú cómo servís a Jesús? ¿Tú cómo servís a Jesús? ¿Cómo servís a Jesús? ¿Qué servicio le das a Jesús? Predicar por su palabra y también orar y también cantar sus alabanzas. ¿Cómo estamos sirviendo nosotros a Jesús? ¿Estamos dando lo mejor de nosotros? ¿Estamos sirviéndolo con aquel gozo, así como se mira esa gente? ¿Lo estamos sirviendo así? Y un dato curioso, esta misma gente que estaba sirviendo a Jesús y que lo estaba alabando y que lo estaba exaltando, a los 5 días, ¿qué pasó? ¡Crucifícalo! ¿Somos así? La historia se repite. Un día nosotros estamos alabando a Jesús, bien, y a los 5 días, mucho, le estamos fallando. Cristo fue aclamado como el Hijo de David. El versículo contiene elementos muy especiales sobre la identidad de Cristo como Hijo de David. La gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La alabanza contenía 3 expresiones. Pongamos atención. La primera, Hosana al Hijo de David. Hosana significa sálvanos ahora. Recordemos que el nombre de Jesús resumía el propósito de su venida, que Él salvaría a su pueblo de sus pecados. sálvanos ahora, significa Hosana. Sálvanos ahora. Era el Salvador el que iba entrando. La gente le estaba diciendo que la salvara. En ese momento le estaba diciendo que la salvara. 5 días después, ¿qué estaban haciendo? Crucificando, gritándolo, golpeándolo, azotándolo. Miremos cuál era la otra alabanza. Es bueno saber que necesitamos la salvación y que ésta viene por la gracia de nuestro Salvador Jesucristo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Aquellos discípulos reconocían a Jesús como el Hijo de David, pero estaban lejos de comprender que Él no había venido como un restaurador político del trono de David, sino como el redentor espiritual del pueblo. ¿Qué aprendemos? De aquí aprendemos que Dios atiende primero las necesidades espirituales y luego añade lo demás que su pueblo ya redimido necesite. Es mejor priorizar la búsqueda del reino de Dios y esperar las añadiduras que el Señor ha prometido darnos. Eso está en un texto. ¿Qué dice, verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Ajá. ¿En dónde lo encontramos? Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios. La semana pasada, ¿de qué se habló en la escuela? ¿De qué se habló? Del reino. Del reino.
Busca primera, pero aquí vamos a hablar, busca primeramente el reino. Busca. Y las iglesias, también las iglesias. Dimos también de las iglesias. Pero tenemos que buscar, anhelar eso. Señor Jesús, yo quiero estar en tu reino, quiero ser parte de tu gobierno. Y a mí me martillaba eso toda la semana y toda la semana. Y decía, Dios, yo quiero estar ahí. No quiero estar en otro lado, quiero estar ahí. Me martillaba. Hosana en las alturas. Esto es una exclamación al Dios del cielo para que envíe desde arriba su salvación. Los salmos del 113 hasta el 118 eran conocidos como el Gran Jalel. Eran salmos mesíanicos que se cantaban durante la Pascua. Especialmente el Salmo 118, 25, 26 es el que pronunció la multitud cuando aclamaba al Rey Jesús. Si miramos lo que dice el Salmo 118, el 25 y 26 dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, nos hagas prosperar ahora. Y el 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Tenemos que alabar al Señor. A eso venimos, por lo menos este día que venimos. Alabémoslo. No que no nos importe si nos mira el fulano, el sultano, el mengano, no. Alabemos, levantemos nuestras manos y glorifiquémoslo. Exaltemos el nombre de Él por todo lo que ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que hará y seguirá haciendo. Estemos seguros de que únicamente en Cristo el hombre puede hallar la salvación que necesita. La entrada del Hijo de David a Jerusalén conmovió a la ciudad. Ahí dice, la entrada del Hijo de David conmovió a Jerusalén. ¿Será que cuando Jesús entró en nuestras vidas la conmovió? Amén. Y la sigue conmoviendo. En el versículo 10 y 11, Mateo nos relata la reacción de los habitantes de Jerusalén cuando Cristo entró a la ciudad, de lo cual podemos aprender lo siguiente. Antes de que aprendamos algo, en Lucas se nos da un dato que no lo menciona Mateo. Pero antes de decirles cuál es ese dato, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces dice la Biblia que lloró Jesús? Una. ¿Seguro? Dos. No es subasta. ¿Cuántas veces lloró Jesús? Tres. Dice, Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia. Juan 11:35, muy bien. ¿Qué dice Lucas 19:41? Amén. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla. Entró antes de entrar a la... ¿Y la otra vez cuándo lloró? ¿Qué manda? ¿Quién? El hermano Walter. ¿Ah? Pero ahí es cuando Jesús lloró. Caía. Esa es otra que dicen los comentaristas, dicen que es cuando Jesús lloró, que le caían. Unos dicen que era sudor, otros dicen que
No, otros dicen que era lágrimas de sangre. Entonces, ese es un dato que Mateo no nos dice, pero Lucas sí nos dice que antes de que Jesús entrara, lloró. Lloró porque lamentó que sus habitantes no conocieran ni siquiera en aquel día lo que era su paz. ¿Cuántas veces nosotros hacemos llorar a Jesús? Muchas. Y a pesar de eso, Él es siempre fiel. Él siempre es fiel. Cristo venía como el príncipe de paz, pero sabemos que esto estaba encubierto de sus ojos. Por tanto, un juicio habría de venir sobre la ciudad. Una invasión enemiga sitiaría la ciudad y la derribaría a tierra con sus hijos. Jesús entró como un pollino, un burrito, cabalgando. Sofi, ¿qué dijimos que significaba el entrar en un pollino? En un burrito. Es uno de paz. Paz. Signo de paz. Y de paz. Y ahorita ellos supuestamente tenían una actitud de gratitud. Esa misma actitud de gratitud la tenemos que tener cada uno de nosotros. Porque todo lo que pasó, nuestro Salvador, por nosotros. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Ahora les hago yo. Ellos hicieron esa pregunta. Dice: ¿quién es este? Hermana Isabel, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Nuestro Padre. Nuestro Salvador. Nuestro Padre Celestial. Nuestro Salvador. ¿Quién es Jesús? Padre Jesús. Celestial. Jesús es aquel que conmovió en aquel entonces, que sigue conmoviendo. Aquel personaje espléndido. Ese personaje del que tenemos que hablar todos a cada minuto y servir. En su entrada triunfal a Jerusalén había muchas cosas interesantes. Es interesante el andar del asna con su pollino en el cual cabalgó Jesús. Era relevante también la cantidad de pueblo que acompañaba al Señor y el vocerío de alabanza de toda aquella multitud. Igualmente, la pregunta de identidad que hicieron fue dirigida solo con respecto a Él. La iglesia está llamada a anunciar las virtudes de Cristo. La respuesta de la multitud revela lo que hasta ese momento aquellos judíos comprendieran acerca del Señor. La multitud dijo: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En realidad, la respuesta no quería decir que Jesús fuera un profeta más. Se refería a Jesús como aquel gran profeta que Dios había prometido enviar. La clase ya se terminó ahorita. ¿Qué aprendí yo de la clase? Te voy a decir yo una, Isaías. Jesús sabe mis necesidades. Pero es mejor que sepa mis necesidades espirituales que las materiales. Aprendimos qué significa Osana. ¿Qué significa Osana, mi amor?
sálvanos ahora. Lo aprendimos, ¿verdad? Sí, sálvanos ahora. Aprendimos de nuestro Padre. ¿Qué alguien más? Solo los niños participan ustedes. Yo creo que solo los niños me pusieron atención. ¿Qué otra cosa aprendí? Que tengo que ser como el burro, fíjense. Sí, tengo que ser como el burro. Paz, obediente. Trabajar. Como el trabajo que algún hermano no quiere hacer, yo lo puedo hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Trabajar con ese ahínco. Nadie puede hacer ese trabajo. Puede aguantar mucho tiempo tener sed. Y el burro sigue trabajando. ¿Qué le importa lo que digan los demás? Él se hizo para trabajar. Nosotros también nos hicieron para trabajar en la obra del Señor. Eso aprendí yo. Alabar al Señor con todo mi corazón. Aprendimos también de que cada rey usaba un burro para venir en son de paz. Muy bien. Cuando no iba en guerra, ¿verdad, cielo? Estaba en el burro. También aprendí, ¿saben qué aprendí? Que tengo un Dios fiel, que cumple sus promesas, a pesar de cómo es Nancy Bonilla, a pesar de cómo soy yo, Dios cumple sus promesas. Y que por más que cosas que yo haga, Él va a estar ahí conmigo, a la par, adelante, atrás, siempre va a estar conmigo, nunca me va a dejar. Porque Él ha prometido que va a estar conmigo. Y esa es una de las razones por las cuales debemos alabar al Señor, pararnos en aquella alabanza, en aquella adoración y ver todo lo que Jesús sufrió. Cristo, el Hijo de David, se despojó.